Hay historias que parecen imposibles, historias que, cuando las escuchas por primera vez, tu mente intenta rechazarlas. Porque no encajan, porque no deberían existir. En junio de 2023, en un apartamento común de Cleveland, ocurrió algo que dejó al país entero en silencio. No fue un crimen cometido en segundos, no fue una explosión de violencia, no fue un accidente inesperado, fue algo más inquietante, fue el paso del tiempo. Durante aproximadamente 10 días, una niña de 16 meses llamada Yailin Candelario permaneció completamente sola dentro de su hogar. Mientras tanto, su madre, Cristel Candelario, se encontraba de vacaciones. Cuando la puerta volvió a abrirse, ya era demasiado tarde. Lo que siguió fue una investigación que reveló una de las historias de negligencia más impactantes de los últimos años en Estados Unidos. Una decisión, 10 días, un silencio que nadie rompió y una pregunta que todavía incomoda. ¿Cómo algo así pudo ocurrir sin que nadie lo detuviera? El caso de Cristel Candelario conmocionó a Estados Unidos en 2023 por la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima. Cristel era una mujer de 32 años que vivía en Cleveland. En junio de 2023, tomó una decisión que terminaría en tragedia. Dejó sola en su apartamento a su hija de 16 meses, Yailin Candelario, mientras ella se iba de vacaciones. De acuerdo con la investigación, la madre salió de la ciudad alrededor del 6 de junio. Viajó primero a Detroit y luego a Puerto Rico. Permaneció fuera aproximadamente 10 días. Durante ese tiempo, la niña quedó completamente sola dentro del apartamento, en un corralito. Las autoridades establecieron que nadie fue a cuidar a la menor. No hubo supervisión, ni alimentación, ni asistencia básica. Mientras tanto, en redes sociales, la madre publicaba fotografías disfrutando de su viaje. El 16 de junio, cuando Cristel regresó a su vivienda en Cleveland, llamó al 911 reportando que su hija no respiraba. Cuando los servicios de emergencia llegaron, confirmaron que la menor ya había fallecido. El informe forense determinó que la causa de muerte fue deshidratación y falta extrema de alimentación, producto del abandono prolongado. No se reportaron lesiones externas adicionales. La causa fue la negligencia sostenida durante días. La Fiscalía del Condado presentó cargos por homicidio agravado y poner en peligro a un menor. En febrero de 2024, Cristel Candelario se declaró culpable como parte de un acuerdo judicial. Durante el proceso, mencionó que atravesaba problemas de salud mental, incluyendo depresión, aunque la corte determinó que eso no justificaba sus acciones. En marzo de 2024, el tribunal la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez calificó el acto como una de las formas más graves de traición hacia un hijo. El caso generó una fuerte reacción pública, especialmente por la corta edad de la víctima y la duración del abandono. También abrió debates sobre salud mental, responsabilidad parental y señales de alerta que pudieron haberse detectado antes. Antes de cerrar la puerta, dejó a su hija dentro de un corralito. No dejó instrucciones, no dejó a nadie encargado, no informó a familiares cercanos que la niña estaría sola. Cerró la puerta y se marchó. Durante los siguientes días, el apartamento permaneció completamente aislado. Las persianas bajadas, sin movimiento visible. Afuera la vida continuaba. Vecinos caminando por los pasillos,
autos encendiéndose en las mañanas, conversaciones normales. Adentro, el silencio se hizo absoluto. Las investigaciones posteriores reconstruyeron el paso de esos días con precisión. Aproximadamente 10 jornadas completas sin supervisión adulta, sin cuidado directo, sin la atención básica que un niño de esa edad necesita para sobrevivir. Mientras tanto, a cientos y luego miles de kilómetros de distancia, la madre publicaba imágenes de su viaje, fotos frente al mar, sonrisas, descanso, nada que indicara una emergencia, nada que indicara urgencia. El contraste fue lo que más impactó a la opinión pública cuando el caso se hizo conocido. El 16 de junio, Crystal regresó al apartamento, entró y llamó al 911 diciendo que su hija no respiraba. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero confirmaron que la menor ya no tenía signos vitales. El informe del médico forense fue claro. La causa de muerte fue deshidratación severa y falta extrema de alimentación, consecuencia directa del abandono prolongado. No fue un accidente repentino, no fue un evento imprevisible. Fue el resultado de días sin atención básica. La noticia explotó en medios nacionales e internacionales. La combinación de abandono, duración del tiempo y publicaciones de vacaciones generó indignación profunda. ¿Cómo era posible que durante tantos días nadie interviniera? ¿Cómo pudo mantenerse en silencio una situación así? ¿Cómo una decisión inicial se transformó en algo irreversible? La Fiscalía del Condado presentó cargos por homicidio agravado y poner en peligro a un menor. Durante el proceso judicial, se revisaron registros de viaje, fechas exactas, publicaciones digitales y comunicaciones. La línea de tiempo no dejaba espacio para dudas. En febrero de 2024, Crystal Candelario se declaró culpable. En la audiencia mencionó que atravesaba problemas de salud mental, incluyendo depresión, y que no pensó con claridad en ese momento. Sin embargo, el tribunal determinó que hubo múltiples oportunidades para evitar el desenlace. Pudo haber pedido ayuda, pudo haber regresado antes, pudo haber informado a alguien. En marzo de 2024, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez describió el acto como una de las formas más graves de incumplimiento del deber parental. Pero más allá de la sentencia, lo que quedó fue una sensación colectiva difícil de explicar. No fue un hecho impulsivo de segundos. No fue una reacción momentánea. Fue el paso del tiempo lo que convirtió una decisión en tragedia. 10 días. 10 días pueden parecer breves cuando alguien está disfrutando un viaje, pero para una niña que depende totalmente de un adulto, 10 días son una eternidad. El apartamento en Cleveland volvió a abrirse. La puerta volvió a cerrarse. La vida del edificio continuó. Pero el caso quedó grabado en la memoria pública como uno de los más impactantes de negligencia infantil en años recientes en Estados Unidos. No solo por lo que ocurrió, sino por el contraste, por el silencio, por la distancia, por el tiempo. Una puerta cerrada, un viaje y una ausencia que se volvió definitiva. Después de que la llamada al 911 quedó registrada, comenzó algo que muchas veces no se ve en los documentales: el silencio posterior. Un apartamento acordonado, vecinos mirando desde lejos, preguntas que nadie sabía responder. En las horas siguientes, investigadores entraron y salieron del lugar. Tomaron fotografías, recolectaron evidencia, revisaron cada rincón intentando reconstruir lo que había ocurrido durante esos 10 días. La escena no mostraba señales de violencia externa. No había indicios de intrusión. No había lucha. No había terceros involucrados. Solo había una conclusión inevitable: la ausencia. Los fiscales comenzaron a revisar registros de vuelos,
fechas exactas de salida, horarios de regreso. Confirmaron que el viaje no fue improvisado, fue planeado, con anticipación. Mientras tanto, la noticia ya circulaba en medios nacionales. Las imágenes de las vacaciones contrastaban con la información que empezaba a conocerse. Ese contraste fue lo que generó una reacción inmediata en la opinión pública. En los días posteriores al arresto de Cristel Candelario, surgieron preguntas más profundas. ¿Había antecedentes de descuido? ¿Existían señales previas? ¿Alguien notó algo extraño en el edificio durante esos días? Las autoridades no encontraron evidencia de que alguien supiera que la niña estaba sola por tanto tiempo. El apartamento permaneció cerrado. No hubo reportes formales de emergencia durante la ausencia, pero el debate social ya estaba abierto. Algunas personas centraron la conversación en la responsabilidad individual absoluta. Otras comenzaron a hablar de salud mental, aislamiento y redes de apoyo inexistentes. Se discutió cómo alguien puede atravesar una crisis personal profunda sin que el entorno lo perciba. Durante el proceso judicial, la defensa mencionó que la acusada enfrentaba depresión y dificultades emocionales. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que, más allá de cualquier problema personal, hubo decisiones conscientes que prolongaron la ausencia. No fue una hora, no fue una noche, no fue un error momentáneo, fue el paso continuo de los días. Cuando llegó febrero de 2024 y se realizó la audiencia en la que se declaró culpable, la sala estaba en silencio. No había espectáculo, no había dramatismo exagerado, solo un reconocimiento formal de responsabilidad ante el tribunal. Un mes después, en marzo de 2024, el juez dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una decisión definitiva. Pero incluso después de la sentencia, el caso no desapareció. Se convirtió en referencia, en ejemplo, en advertencia. Se estudió en debates sobre negligencia infantil. Se mencionó en análisis sobre salud mental y maternidad. Se discutió en programas de televisión y redes sociales. El nombre de Yailin Candelario comenzó a aparecer como símbolo de una tragedia que muchos consideran evitable. Y quizás lo más inquietante no fue solo lo que ocurrió, fue la simplicidad de la acción inicial. Cerrar una puerta, esa acción cotidiana, algo que hacemos todos los días sin pensarlo, en este caso marcó el inicio de una cadena de eventos que no tendría retorno. El apartamento en Cleveland volvió eventualmente a la normalidad. Nuevos inquilinos, nuevas rutinas, nuevas conversaciones en los pasillos. Pero la historia quedó. Y cuando se analiza con distancia, lo que más impacta no es el ruido, sino el silencio. El silencio de un espacio cerrado. El silencio de días que pasaron sin intervención. El silencio que solo se rompió cuando ya era demasiado tarde. Este caso no es solo un expediente judicial. Es un recordatorio incómodo de cómo decisiones aparentemente individuales pueden tener consecuencias irreversibles. Es una historia que obliga a mirar de frente temas difíciles: responsabilidad, apoyo emocional, aislamiento, negligencia y las señales que a veces nadie ve o nadie quiere ver. Porque al final, más allá de titulares y sentencias, queda una pregunta que resuena. ¿Cuántas tragedias comienzan con algo tan simple como creer que nada pasará? Después de la sentencia, muchos pensaron que la historia había terminado, pero en realidad fue ahí cuando empezó a hacerse más pesada, porque cuando los titulares desaparecen, cuando las cámaras se apagan y los comentarios en redes sociales disminuyen, lo que queda es el eco de una decisión. En los meses posteriores, el caso siguió siendo citado en debates sobre negligencia infantil en Estados Unidos. Analistas legales lo mencionaban como un ejemplo extremo de abandono prolongado.
Psicólogos discutían en medios cómo la depresión, cuando no es tratada o acompañada, puede distorsionar el juicio. Pero incluso en esos análisis, siempre aparecía el mismo punto inevitable. Hubo tiempo para reconsiderar, tiempo para pedir ayuda, tiempo para regresar. Y el tiempo fue lo que hizo que el caso fuera tan impactante. No fue un instante, no fue una reacción explosiva, fue una ausencia sostenida. Mientras tanto, la comunidad en Cleveland intentaba entender cómo algo así pudo suceder en un entorno residencial común. No era una zona aislada, no era un lugar abandonado, era un complejo donde vivían familias, trabajadores, personas que seguían sus rutinas diarias sin imaginar lo que ocurría detrás de una puerta cerrada. Eso es lo que inquieta, la normalidad alrededor de lo extraordinario. Durante el juicio de Cristel Candelario, el tribunal enfatizó que la maternidad implica una responsabilidad constante, especialmente cuando se trata de un niño completamente dependiente. La Corte dejó claro que no se trató de una incapacidad física para regresar, ni de una imposibilidad externa. Fue una decisión mantenida en el tiempo. Esa continuidad fue clave en la condena. Y mientras el sistema judicial cumplía su función, la conversación pública seguía expandiéndose. Algunos hablaban de aislamiento social, otros de presión emocional, otros de frialdad. Pero más allá de las interpretaciones, había un hecho innegable. Una niña de 16 meses llamada Yailin Candelario dependía completamente de una sola persona. Y esa persona no estuvo. Con el paso del tiempo, el caso comenzó a estudiarse también como un ejemplo de cómo las redes sociales pueden mostrar una versión parcial de la realidad. Las imágenes del viaje se convirtieron en parte del expediente público, no por su contenido en sí, sino por el contraste temporal que representaban. La distancia geográfica se volvió un símbolo. Mientras el océano aparecía de fondo en fotografías, en un apartamento en Cleveland no había nadie. Y quizás lo más difícil de asimilar es que no hubo una intervención externa que rompiera esa cadena de días. No hubo una alarma automática, no hubo una notificación, no hubo una señal suficientemente fuerte para que alguien tocara esa puerta. La historia se convirtió en un recordatorio incómodo. La negligencia no siempre tiene ruido. A veces es silencio, silencio prolongado, silencio acumulado, silencio que solo se detecta cuando ya es irreversible. Hoy el nombre de Cristel Candelario está asociado a una condena de por vida, un destino definido por una decisión sostenida en el tiempo. Pero el nombre que permanece como centro de la historia es el de Yailin, porque en medio de debates legales, análisis psicológicos y discusiones públicas, lo que no cambia es la pérdida, una vida que apenas comenzaba. Y cuando se mira todo en perspectiva, la historia no trata únicamente de culpabilidad, trata de responsabilidad, trata de presencia, trata del peso que tiene cada día cuando alguien depende completamente de ti. Un apartamento, una puerta cerrada, un viaje, 10 días, y la evidencia de que el tiempo, cuando se combina con la ausencia, puede convertirse en el factor más devastador de todos. Con el paso de los meses, el expediente quedó archivado en los tribunales, pero la historia no desapareció, porque hay casos que no terminan cuando se dicta una sentencia. Hay casos que dejan una sensación persistente, una especie de inquietud que no se disuelve. Cuando se habla de este hecho ocurrido en Cleveland, muchas personas dicen que lo que más les impacta no es solo la duración, ni el viaje, ni siquiera el juicio. Es la imagen mental. Un apartamento cerrado, el sonido distante de la ciudad funcionando normalmente, autos pasando, puertas cerrándose, vecinos viviendo sus rutinas, y detrás de una pared,
Una vida completamente dependiente del regreso de alguien que no estaba allí. Eso es lo que vuelve esta historia tan difícil de procesar. No hubo gritos que atravesaran la ciudad. No hubo una escena pública. No hubo un evento repentino. Hubo silencio. Un silencio que se extendió día tras día. Durante el juicio de Cristel Candelario, el tribunal habló de responsabilidad legal, de deber parental, de decisiones conscientes. Pero fuera de la sala, en la mente de quienes siguieron el caso, la palabra que más se repetía era otra: soledad. La soledad absoluta de una niña de 16 meses, Yailin Candelario, cuya supervivencia dependía por completo de la presencia de su madre. Y lo que convierte esta historia en algo casi terrorífico no es un elemento sobrenatural, es lo cotidiano, porque cualquiera puede imaginar un apartamento común. Cualquiera puede imaginar cerrar una puerta. Cualquiera puede imaginar irse unos días. Pero imaginar el paso del tiempo sin que nadie intervenga, eso es lo que deja una sensación fría. Los investigadores reconstruyeron fechas, horas y movimientos. Pero hay algo que ningún expediente puede registrar: la percepción del tiempo dentro de ese espacio cerrado. 10 días. En la vida adulta, 10 días pueden parecer breves. En la vida de un niño completamente dependiente, cada hora cuenta. Esa diferencia es la que convierte el caso en algo profundamente triste. Después de la sentencia, el edificio volvió a la normalidad. Nuevos inquilinos, nuevas historias, nuevas conversaciones en los pasillos. Pero para quienes conocen el caso, ese lugar quedó marcado por lo que ocurrió en junio de 2023. No por ruido, no por violencia visible, sino por la ausencia prolongada. Y hay algo que muchos analistas mencionaron. La tragedia no fue el resultado de un segundo fuera de control. Fue el resultado de la continuidad. Día 1, día 2, día 3, y así sucesivamente. Cada día que pasaba era una oportunidad para cambiar el curso de la historia. Cada día que pasaba hacía que el desenlace fuera más inevitable. Eso es lo que genera una sensación inquietante. La idea de que, en algún punto intermedio, todavía existía la posibilidad de regresar, pero el regreso no ocurrió hasta que fue demasiado tarde. Hoy, cuando se menciona el caso, no se recuerda únicamente la condena de por vida. Se recuerda la fragilidad absoluta de alguien que no podía defenderse. No podía salir. No podía pedir ayuda más allá de lo que su edad le permitía. Y esa fragilidad, enfrentada a la indiferencia del paso del tiempo, es lo que vuelve esta historia tan oscura. No hay monstruos. No hay sombras sobrenaturales. No hay misterios sin resolver. Solo una puerta cerrada, una ciudad que siguió funcionando y una ausencia que creció en silencio. A veces el terror no está en lo desconocido. Está en lo que sabemos que ocurrió. Está en entender que todo sucedió en un lugar común, en un edificio común, en días comunes. Y que bastaba una decisión diferente para que la historia no terminara así. Una ciudad que siguió funcionando y una ausencia que creció en silencio. A veces el terror no está en lo desconocido, está en lo que sabemos que ocurrió. Está en entender que todo sucedió en un lugar común, en un edificio común, en días comunes. Y que bastaba una decisión diferente para que la historia no terminara así. La mañana en que todo salió a la luz no fue dramática. No hubo tormenta. No hubo gritos en el pasillo. Solo una vecina que comentó que hacía días no escuchaba nada al otro lado de la pared. Nada. Ni pasos, ni puertas, ni televisión. El silencio empezó a pesar. El edificio era de esos donde las paredes son delgadas, donde se escuchan discusiones, risas, platos cayendo al suelo, donde la vida de otros se filtra sin permiso. Pero ahí no había nada. Cuando tocaron la puerta, nadie respondió.
Cuando llamaron al celular, nadie respondió. Cuando insistieron, el silencio siguió intacto. Y ese fue el primer momento verdaderamente inquietante, porque el silencio absoluto en un lugar donde debería haber vida no es normal. Días antes, las cámaras del edificio habían registrado una escena común. Una mujer saliendo con una maleta pequeña, ropa ligera, gafas oscuras, auriculares puestos. Nadie sospechó nada. Nadie vio terror en esa imagen. Solo parecía alguien yéndose de viaje. El ascensor bajó, la puerta se cerró y la rutina continuó. Dentro del apartamento el tiempo no se detuvo. El reloj siguió marcando horas. La luz del día entraba por la ventana cada mañana. La noche cubría todo cada madrugada. Pero algo empezó a cambiar. El aire se volvió pesado, denso. El tipo de densidad que no se explica, pero se siente. Cuando finalmente abrieron la puerta, lo que más impactó no fue lo que encontraron. Fue lo que no encontraron. No había señales de lucha. No había caos. No había desorden. El apartamento estaba limpio, organizado, como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que hizo que todo fuera peor, porque el horror no había irrumpido violentamente. Había ocurrido en silencio, en una habitación pequeña, en una cuna, en un espacio diseñado para proteger. Los investigadores hablaron después de omisiones, de negligencia, de abandono, palabras legales, palabras frías, pero ninguna palabra logra describir lo que significa dejar que el tiempo haga lo que hizo. La ciudad siguió funcionando. Hubo tráfico, hubo reuniones, hubo fotos en redes sociales, hubo sonrisas en playas soleadas. Mientras tanto, el apartamento permanecía cerrado y nadie escuchaba nada. Lo verdaderamente aterrador no es imaginar lo que ocurrió dentro, es entender que todo dependía de una sola decisión, un mensaje, una llamada, un regreso anticipado, cualquier cosa, pero no ocurrió. Y cuando la noticia se hizo pública, la ciudad reaccionó como siempre lo hace. Indignación, titulares, debates, juicios en redes, y luego silencio otra vez. Pero el edificio no volvió a ser igual. Algunos vecinos dicen que ya no pueden pasar frente a esa puerta sin sentir algo extraño. Otros aseguran que el pasillo se siente más frío en esa zona. No porque crean en fantasmas, sino porque saben que allí ocurrió algo que pudo evitarse. Saben que el terror no vino de la oscuridad, vino de la indiferencia. Y eso es más difícil de enfrentar, porque los monstruos sobrenaturales no existen. Pero las decisiones humanas, sí, y a veces son peores. El juicio no comenzó con gritos, comenzó con papeles, carpetas gruesas, fechas, registros de llamadas, horas exactas. La precisión siempre resulta incómoda cuando se analiza algo que nunca debió suceder. Se revisaron mensajes enviados desde otro país, fotografías sonrientes, publicaciones con filtros cálidos, comentarios de amigos diciendo, disfruta el viaje. Mientras tanto, en ese apartamento, el reloj de la cocina marcaba el paso del tiempo con un tic, 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 constante. Los investigadores reconstruyeron la línea temporal. Día 1, día 2, día 3. Cada jornada añadía una capa más pesada a la realidad. No hubo intervención, no hubo regreso inesperado, no hubo arrepentimiento inmediato, solo distancia y el tiempo avanzando. Algunos vecinos declararon que recordaban haber visto luces encendidas durante las noches. Eso fue lo que más los perturbó después, porque una luz encendida da sensación de presencia, de vida, pero a veces solo ilumina el vacío. Los peritos hablaron de condiciones ambientales, de temperaturas internas, de ventanas cerradas. El lenguaje técnico intenta suavizar lo insoportable, pero la verdad es más simple. Hubo días, muchos,
Y nadie cruzó esa puerta. Lo más aterrador no es imaginar lo que pasó dentro de esa habitación. Es imaginar el momento en que alguien, en otro lugar del mundo, pudo haber sentido una duda, un pensamiento breve, una incomodidad leve, y decidió ignorarla, porque el terror verdadero rara vez llega con sirenas. Llega en forma de pequeñas decisiones. Decisiones que parecen temporales, reversibles, sin consecuencias inmediatas, hasta que las tienen. Cuando regresó, el edificio ya no era el mismo. Los vecinos no la miraban igual. El portero evitaba el contacto visual. Las puertas se cerraban un poco más rápido cuando ella caminaba por el pasillo. Y esa es otra forma de terror. El aislamiento, el juicio silencioso, la certeza de que todos saben. La noticia se volvió nacional. Programas de televisión debatieron durante semanas. Expertos hablaron de salud mental, de responsabilidad, de negligencia. Pero ninguna teoría logra responder la pregunta que realmente persigue a todos. ¿En qué momento alguien cruza la línea invisible entre el descuido y lo irreversible? Años después, el apartamento fue vendido, reformado, pintado, con pisos nuevos. Pero algunos vecinos dicen que nunca pudieron olvidar, porque no es la estructura lo que queda marcado, es la memoria. Hay edificios que cargan historias, y hay historias que convierten lugares comunes en espacios imposibles de habitar sin sentir algo. Tal vez eso sea lo más perturbador, que no hubo gritos que atravesaran paredes, no hubo escenas caóticas, no hubo un monstruo entrando por la ventana. Hubo silencio, un silencio largo, denso, persistente, y el silencio, cuando se prolonga demasiado donde debería haber vida, se convierte en una forma de horror. La ciudad siguió funcionando. Los buses pasaron, los aviones despegaron, las personas rieron en restaurantes, pero en algún punto de esa ciudad siempre habrá una puerta que recuerda lo que pasó. No porque esté embrujada, sino porque fue testigo, y a veces los lugares que presencian decisiones humanas irreversibles se sienten más fríos, no por fantasmas, sino por lo que sabemos. Y eso es un terror que no necesita oscuridad, solo memoria. Porque lo más perturbador de esta historia no es lo que ocurrió dentro de ese apartamento, es que ocurrió en el mundo real, en una ciudad real, con vecinos reales, con puertas que se abren y se cierran todos los días como si nada pudiera romper la rutina. Pero la rutina se rompió, no con violencia, no con una sombra entrando por la ventana, se rompió con una decisión. Y las decisiones humanas no desaparecen, se quedan, se convierten en fechas marcadas en expedientes, en titulares que nadie quiere volver a leer, en habitaciones que, aunque estén recién pintadas, nunca vuelven a sentirse iguales. Lo más aterrador es que no fue un accidente imprevisible, fue una cadena de minutos que se transformaron en horas, y horas que se transformaron en días. Tiempo suficiente para cambiarlo todo. Tiempo suficiente para detenerlo. Pero el tiempo no fue interrumpido. Y esa es la parte que hiela la sangre, porque nos obliga a aceptar algo incómodo. El terror no siempre viene de lo desconocido. A veces viene de mirar atrás y entender que hubo un momento exacto en el que todo pudo ser diferente. Y no lo fue. Hay quienes dicen que después de conocer esta historia, empezaron a notar cosas. No fantasmas, no ruidos extraños, sino silencios. Silencios en sus propias casas. Silencios que antes no escuchaban. Porque cuando una historia así se queda en la mente, cambia la forma en que percibimos lo cotidiano. Una puerta cerrada ya no es solo una puerta. Una luz encendida ya no es solo una luz. Un apartamento en silencio ya no es solo un apartamento. Es una posibilidad.
Y eso es lo que hace que este caso sea verdaderamente aterrador. No porque sea sobrenatural, sino porque es posible. Tal vez mañana, cuando camines por un pasillo de tu edificio, cuando escuches el eco de tus propios pasos, cuando veas una puerta que lleva días sin abrirse, recuerdes esta historia y entiendas que el horror más profundo no grita, no corre, no se esconde bajo la cama. El horror más profundo espera, en decisiones pequeñas, en omisiones, en silencios prolongados. Y cuando finalmente se revela, ya es demasiado tarde. Si este tipo de historias, reales, incómodas, humanas, te dejan pensando incluso después de que el video termina, entonces este canal es para ti. Aquí no buscamos sustos fáciles. Buscamos las historias que incomodan, las que obligan a reflexionar, las que demuestran que el verdadero terror no vive en lo paranormal, vive en nosotros. Suscríbete, porque la próxima historia no hablará de fantasmas, hablará de algo peor. Y cuando la escuches, vas a desear no haber ignorado las señales. Somos historias inexplicables. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos un video. Hasta la próxima.